Hola, doctor Lara, somos estudiantes de la materia de Medicina Interna 2 del séptimo semestre paralelo AB. Los integrantes, según el orden de presentación, son Espinosa Guevara Ángela María, Díaz Vera Nilton Roberto y Jiménez Zamora Richard Alfonso. Hoy vamos a presentar un caso clínico de hidrocefalia normotensiva con presentación primaria de trastorno psiquiátrico. Se trata de un paciente masculino de 63 años que se presentó con una historia reciente de cambios progresivos de su estado mental y de la función general. Los familiares refirieron que anteriormente el paciente era una persona funcional sin preocupaciones cognitivas, motoras o urinarias. A la anamnesis se determinó que los síntomas comenzaron con insomnio, el cual progresó rápidamente hacia ataques de pánico y hacia una ansiedad debilitante, por lo que el paciente terminó requiriendo de supervisión y asistencia durante las 24 horas del día en sus actividades diarias. Se informó además que el paciente presentaba una leve dificultad para caminar y se negaron cambios en la micción. Los principales cambios mentales del paciente eran la ansiedad y la beligerancia, lo que resultó en la admisión en un centro psiquiátrico con el uso de medicamentos ansiolíticos, los cuales no alteraron significativamente su condición. Se solicitó una consulta de neurología, la cual al examen físico neurológico no mostró alteración alguna. Se realizaron pruebas diagnósticas como punción lumbar y resonancia magnética. La punción lumbar no demostró alteraciones significativas del líquido cefalorraquídeo. Es importante recalcar que inicialmente no se realizó un drenaje del líquido cefalorraquídeo de gran volumen. Su estudio inicial de resonancia magnética mostró una ventriculomegalia moderada, sin obstrucción importante, sin flujo transependimario y sin anomalías en la circulación del flujo u otros hallazgos clínicamente significativos. Estas son las imágenes de resonancia magnética preoperatoria del paciente. Se realizó un corte axial a nivel de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo, otro corte axial a nivel del cuarto ventrículo y un corte sagital de la línea media, en el cual se puede ver que el conducto cerebral se encuentra permeable. Hay encefalomalacia leve, de lo contrario no se podrían notar las anomalías. Al hablar de encefalomalacia se hace referencia al ablandamiento o a la pérdida de tejido cerebral, lo cual puede estar condicionado por un trauma, una lesión o alguna patología. Para la evaluación cognitiva se intentó realizar un mini examen del estado mental, pero resultó difícil por la ansiedad y la beligerancia del paciente. En la presentación inicial del paciente no se recomendó una intervención, pero sin embargo fue reemitido nuevamente después de una resolución transitoria dramática de su ansiedad, luego de una punción lumbar de gran volumen, en este caso de 29 ml. Como parte del trabajo diagnóstico, se realizó una tomografía computarizada por emisión de fotón único o SPECT, el cual demostró una hipoperfusión severa compatible con hidrocefalia. En este caso clínico no se anexó una imagen de dicho estudio, pero este es un ejemplo de SPECT. El proceso terapéutico, aunque los síntomas del paciente no se hayan ajustado a un cuadro de hidrocefalia normotensa, se sugirió de colocar una derivación ventriculoperitoneal debido a los resultados de la punción lumbar y el hallazgo de lo que sería una ventriculomegalia en imágenes. Antes de la cirugía, los pacientes comentaron que el paciente pasó a ser un paciente amigable, agradable, a ser un paciente desagradable y muy diferente. Antes de la cirugía, se pidió el consentimiento informado del paciente y de los familiares. De los familiares, porque el paciente no tenía tanta potestad debido a su grado de ansiedad. Se utilizó la válvula de Hocking a un ajuste inicial de 80 milímetros de presión de agua. Bueno, se realizó el corte tomográfico simples en fosa posterior. En línea media encontramos el cuarto ventrículo, que está un poco redondeado y ha aumentado de tamaño debido a una dilatación. En fosa supratentorial, sí, en fosa supratentorial
Encontramos la línea media que no está desplazada, los ventrículos están simétricos, pero encontramos calcificaciones en lo que serían los atrios ventriculares en los plexos coroideos, y los ventrículos se encuentran ensanchados. Ahora, para confirmar este agrandamiento de ventrículos, se utiliza lo que sería el índice de Evans. El índice de Evans es A dividido sobre B, y ahí daría el resultado. Entonces, A sería la máxima distancia que hay entre las astas frontales anteriores de los ventrículos laterales, que sería en este caso 2,2 centímetros, y B sería la distancia máxima de las tablas internas, que en este caso sería 5,9, que daría un resultado de 0,37. Ahora, el índice de Evans indica que pasado los 0,30 se confirma una hidrocefalia, en este caso normotensa por hipoperfusión. El parénquima cerebral se encuentra con buenos valores de atenuación, buena relación sustancia gris y blanca. Los surcos y cisuras se encuentran conservados. Hay un poco de encefalomalacia en lo que sería la cápsula interna del hemisferio derecho, lateral a la cápsula interna. Y las alteraciones, no se observan alteraciones óseas, a más de lo que sería la continuidad de la solución de continuidad de la válvula de Hawking, que se encuentra en la zona parieto-occipital del hemisferio derecho. Al pasar un mes, se vuelven a tomar tomografías, donde se encuentran tamaños de ventrículos normales, estables, y sin desarrollos de colecciones durales. Estas tomografías están a tres niveles diferentes. En la A se observa a nivel de ventrículos laterales, B al tercer ventrículo y C al cuarto ventrículo. En fosa posterior, en la línea media, el cuarto ventrículo lo encontramos. Se encuentra en tamaño y posición normal, pero alrededor hay una hipodensidad asociado a lo que sería un edema peritroncular. A nivel de los lóbulos temporales, se puede observar una pequeña porción de las astas inferiores de los que serían los ventrículos laterales. Las cisternas de la base están permeables, y a nivel supratentorial, las estructuras de la línea media se encuentra desplazada hacia la izquierda. Esto podría deberse a lo que es la válvula de Hawking, o también se podría deber porque el paciente, al momento de tomarse una tomografía, no se encuentra con la cabeza en una posición desplazada hacia un lado. Y los ventrículos están asimétricos. En los ventrículos laterales, en la parte anterior se encuentran redondeadas, y en la parte posterior se encuentran disminuidas. Sí. El parénquima cerebral conserva buenos valores de atenuación y buena relación sustancia gris y blanca. Los surcos y cisuras se encuentran conservados y no se observan alteraciones óseas, a más de lo que ya dijimos sobre la válvula de Hawking. Con respecto al desenlace de nuestro paciente, este al cabo de 12 meses desde su alta presentó una mejoría completa y sostenida, volviendo así a sus actividades cotidianas y al trabajo, además ganando peso y viviendo de una manera independiente. A este paciente se le realizaron estudios trimestrales y después de 6 meses desde su cirugía presentó una leve disminución en su afecto sin llegar a la ansiedad, por lo que se le redujo la configuración de su derivación. Con muy buenos resultados, el paciente, a partir de los 12 meses desde su cirugía, estaba completamente sano. Entrando en la discusión de nuestro caso clínico, tenemos que los pacientes con hidrocefalia normotensiva van a presentar característicamente una tríada, que es la tríada de Hawking-Adam, que se compone por un trastorno patológico de la marcha, un deterioro cognitivo y la incontinencia urinaria. El trastorno patológico de la marcha y la incontinencia urinaria van a afectar la vida cotidiana del paciente.
y el trastorno cognitivo, entre muchas otras cosas, van a afectar las capacidades visoperceptivas y visoespaciales. Nos referimos a esto como visoperceptivas a la capacidad de analizar y de discernir los estímulos visuales, por ejemplo, tamaño, forma, color, mientras que visoespaciales nos referimos a la capacidad de analizar, interpretar y manejar mentalmente los objetos. Los pacientes con esta hidrocefalia, su deterioro cognitivo va a ser mucho mayor a los pacientes con Alzheimer. Aunque esto sea debatible, lo que no se debate es que el signo más significante de los pacientes con esta hidrocefalia va a ser la apatía seguida de una ansiedad. Además, la apatía y los movimientos aberrantes, es decir, movimientos repetitivos estereotipados sin ningún sentido aparente o sin ninguna intención por parte del paciente, van a estar directamente relacionados con el deterioro cognitivo. Nuestro caso es un caso atípico. ¿Por qué? Porque nuestro paciente presentó un leve trastorno en la marcha y además presentó una ansiedad severa debilitante, pero no una incontinencia urinaria, es decir, no tuvo la triada completa. Sin embargo, los estudios por SPECT, es decir, por tomografía computarizada, por emisión de fotón único y resonancia magnética, dieron como resultado una hidrocefalia. Múltiples avances de las ciencias médicas y los diversos estudios patológicos sobre enfermedades superpuestas, tales como el Alzheimer, nos indican o nos dan una referencia de que al menos el 30% de pacientes que cursan con hidrocefalia normotensiva también lo van a hacer con Alzheimer. Esto se puede comprobar a través de una tomografía por emisión de positrones con fluodesoxiglucosa, que es una sustancia que se va a adherir a las células anormales y células cancerígenas de nuestro cuerpo, a diferencia de las células normales. Esto es un alto indicador de cánceres o de diversas enfermedades deteriorativas. Se han publicado dos directrices sobre la hidrocefalia normotensiva, la internacional y la japonesa, que no es otra cosa más que la manera y el abordaje, además del estudio antes y después de la derivación de cada paciente, para así evitar futuras complicaciones. En los diversos estudios que también se han publicado, cabe mencionar que el tiempo es fundamental y directamente proporcional con la mejoría y el estado del paciente, siendo a los que se les atiende de manera inmediata en su derivación, tienen mayor margen de posibilidades de cursar con éxito esta patología. Es fundamental conocer la hidrocefalia como una patología íntegra, es decir, estudiarla de manera completa, no solo clínica, sino también radiológica, porque la alta incidencia de la ansiedad y la depresión en pacientes añosos nos podría llevar a un mal diagnóstico de una patología. ¿De qué manera aporta este caso clínico a la medicina? Ya para finalizar este tema, hay que recordar que fue un caso clínico atípico, que fue lo primero que nos llamó la atención. El paciente, aunque presentó deterioro cognitivo y leve trastorno en la marcha, no presentó una incontinencia, es decir, no hubo una clásica triada de Hawking-Adams. Además, las múltiples literaturas nos indicaron y nos reafirmaron que al menos el 30% de los pacientes que cursan con hidrocefalia normotensiva también lo van a hacer con Alzheimer. Las semejanzas y diferencias con la literatura médica. Bueno, entre semejanzas tenemos que hubo el deterioro de la marcha ya mencionado, la punción lumbar mejoró la clínica del paciente, además hubo deterioro cognitivo y se pudo observar mediante las imágenes los ventrículos dilatados. Las diferencias más importantes con la literatura médica básica fue que el paciente no presentó la incontinencia urinaria ya dicha, además sí presentó insomnio, se realizó una tomografía computarizada por emisión de fotón único, la cual no es necesaria, pero sí nos ayudó a diagnosticar en este caso atípico. Y la dilatación ventricular no fue tan acentuada. Muchas gracias.